¿Qué parámetros evalúa el uroanálisis? Un uroanálisis completo consiste de 3 fases diferenciadas, es decir, estos son los 3 elementos o las 3 secciones que pudiésemos decir conforman al uroanálisis. ¿Recuerdan cuando vimos en el caso de la hematología que esta se dividía en 2 secciones y cada una de esas secciones contenía a su vez una serie de elementos o valores? Eran la información que nosotros íbamos en este caso a analizar e interpretar. Acontece lo mismo con el uroanálisis. En el caso del uroanálisis vamos a hablar de 3 secciones. La primera sección es la que corresponde a el examen macroscópico. Recibe este nombre porque es el que evalúa de forma visual el aspecto de la orina. Parámetros como en este caso sería el color y o transparencia. ¿Okay? El segundo parámetro a evaluar sería el examen bioquímico. Aquí van a evaluarse los componentes, ¿okay? Algunos elementos propios de la orina y cuya utilidad clínica nos permite a nosotros valorar los estados de salud y o de enfermedad. Luego tenemos el examen microscópico, que es aquel que identifica y contabiliza el tipo de células, algunos elementos como los cilindros, cristales y otros componentes que tienen también una importancia en nuestro diagnóstico, como es la presencia de bacterias y otras sustancias como en el caso de moco, que podrían estar presentes también en la orina. Ahora, más fielmente hablando, estructura del uroanálisis. Fíjense que acá les dejo la muestra de cómo sería un modelo estándar en este caso, un uroanálisis. Si se ven, pues no guarda mucha diferencia con la hematología o la química sanguínea. Vemos que se rigen básicamente por la misma estructura. Vemos una sección inicial, que es donde se encuentran los datos del laboratorio, ¿ok? Seguido de los datos del paciente, que como saben, que habrán visto en el resto de los paraclínicos, este tipo de data también tiene su importancia. Como les mencionaba, la primera sección a valorar corresponde al examen físico. Este vendría siendo igual al examen macroscópico. Son las dos formas en las que suelen referirse, a las cuales vamos a ver visualizado acá en el uroanálisis, la descripción de estos dos parámetros: color, aspecto o turbidez. Son las formas en cómo le vamos a encontrar. Luego tenemos la segunda sección, que es la que corresponde al examen químico. Y fíjense ustedes que acá sí, aquí conseguimos una serie de elementos un poco más amplia, donde se valoran parámetros como la densidad, algo llamado reacción, el pH, proteínas, glucosa, cetonas, que las podemos también encontrar referidas como cuerpos cetónicos, bilirrubina o urobilinógeno. Algunos laboratorios inclusive los pueden referir por separado. Sangre, también reportada como hemoglobina, o más correctamente hemoglobina. Esterasa, en este caso leucocitaria, y nitritos. Por último, el examen microscópico, que involucra, como les mencionaba, elementos celulares y otros componentes, en donde se encuentran los hematíes, leucocitos, opiocitos, bacterias, células epiteliales, cristales, cilindros y mucina. Hay un apartado de observaciones que solamente deja, en el caso de que el bioanalista percate algún tipo de altercado, algún tipo de comentario extra o, digamos, un hallazgo anómalo que pues no se encuentre acá reflejo dentro de los parámetros que normalmente se evalúan. ¿Ok? Así que procedamos en este caso al análisis e interpretación del uroanálisis. Y aquí vamos a instruirnos a lo que será el correcto análisis y su interpretación. Fíjense que los datos del laboratorio y del paciente es lo primero que nos encontramos reportados en el uroanálisis. Fíjense que esto tiene su importancia porque, uno, nos ofrecen fidelidad y confianza respecto a los resultados, en este caso obtenidos de la prueba realizada. ¿Por qué? Como les mencionaba con la hematología y la química sanguínea, todo paraclínico, todo laboratorio que
sea reportado, pero no cuente con una identificación oficial de un laboratorio, entiéndase por eso un medio con los equipos, los espacios y en este caso profesionales apropiados, pues es una prueba que no posee ningún tipo de fidelidad o en este caso veracidad. Al ser un procedimiento de valoración microscópica, fíjense, debe ser procesado por profesionales bioanalistas con el apoyo del equipo y los espacios apropiados. En ausencia de esto, créanme que ese laboratorio no tiene, les repito, ningún tipo de veracidad. Esto nos insta a nosotros a asegurarnos que el reporte paraclínico cuente con una identificación válida para dicho proceder. De lo contrario, la prueba emitida será de contenido no fiable y deberá repetirse en un centro que cumpla con estos criterios. ¿Cuáles son los datos entonces que el uroanálisis me proporciona y tienen realmente interés clínico? Y enfatizo, interés clínico. La fecha, la identificación del paciente, la edad y sexo del paciente. ¿Por qué la fecha? Ustedes se preguntarán. Bueno, como pasa también con la hematología y la química sanguínea, es lo que nos permite determinar el tiempo en el que se reportan y relacionan los resultados de la prueba con, por supuesto, la situación actual del paciente. Es decir, si un paciente tiene sintomatología actual, pero su uroanálisis es de data de meses, de semanas, previas a el desarrollo de esos síntomas, no va a tener ningún tipo de validez para nosotros. Es decir, en este caso, ese paciente debería realizarse un uroanálisis para que la data obtenida sea más contundente, más actualizada. Nombre y apellido del paciente porque establece fidelidad a la vinculación entre el paciente y los valores reportados por el laboratorio. Es indispensable siempre que nos aseguremos, ¿okay?, que el reporte del laboratorio corresponda al del paciente tratado. Recuerden lo que les mencioné también, que pasa con frecuencia, créanme, con estudios hematológicos, química sanguínea, sobre todo en el medio intrahospitalario, ¿ok? Muchas veces suelen extrapapelarse y eso hace que se confundan los valores. Edad, en este caso el sexo del paciente, porque, bueno, veíamos que en el caso de la hematología completa, tanto la edad como el sexo eran factores variables, me podrían cambiar fisiológicamente hablando los valores referenciales, pero se van a dar cuenta de que en el caso del uroanálisis no suele presentar variables significativas, ¿ok? De todas maneras, eso lo vamos a precisar más adelante. Por lo general, los valores referenciales basados en edad y sexo suelen considerarse generales y son válidos para pacientes tanto pediátricos como adultos. Así que vamos ahora con el reporte de resultados, en este caso del uroanálisis. Y fíjense, vamos a iniciar por la primera sección, el examen físico, es decir, el macroscópico de orina. Y en esta sección vamos a evaluar los, en este caso, parámetros que se nos reportan, como es el color, el aspecto de la orina, misma que puede ser referida como turbidez, y en algunos casos, no todos los laboratorios suelen puntualizarlo allí, el olor, que es otro parámetro que suele también referirse acá en esta sección. Fíjense que por lo general, para la observación de la muestra de orina, basta solamente, en este caso el bioanalista, con proyectar a la luz, ¿okay?, el recipiente, en este caso el recolector de la orina. Y de esta forma se realiza un diagnóstico presuntivo, previo a que él someta, en este caso la prueba, tanto al análisis químico como al examen microscópico. Y acá ya vamos a empezar a asociar, a analizar. Fíjense que cuando valoramos el color, vamos a encontrarnos que dentro de parámetros fisiológicos, es decir, lo normal es que la orina tenga un color amarillo claro, cuasi transparente, es decir, algo próximo, semejante o cercano a esta coloración que se visualiza acá en el cuadro. ¿Ok? Esta sería una coloración, digamos, óptima, claro. Pero también podemos considerar fisiológico un color amarillo,
también denominado amarillo neto, porque pues es una variación muy significativa, ¿ok? Pero por lo general, ¿ok? Esta coloración nos habla de una orina bien diluida, es decir, paciente hidratado, sin exceso de elementos de excreción, es decir, un paciente que pues no tiene ningún tipo de alteración aparente en cuanto a los elementos excretores de la orina. Esto, por supuesto, va a ser un signo de buen pronóstico de salud para el paciente. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, doctor. Sí. Ok. ¿Cómo interpretamos entonces los cambios o las alteraciones en la coloración de la orina? Porque bueno, ya que conocemos cuál es la coloración normal o la esperada, ¿cuáles son los cambios posibles de la coloración? Tomando en cuenta que los aspectos referenciales descritos, ¿ok? Todo cambio en el color de la orina, alternos o diferentes a los que ya citamos como fisiológicos, representa entonces un hallazgo anormal. Sin embargo, y acá claro, debemos considerar que existen no solamente causas patológicas, van a existir también causas condicionantes. ¿Y qué hablo yo de condicionantes? Aquellos factores, exposiciones o circunstancias que me pueden dar cambios también en la coloración de la orina y no constituyen como tal un rasgo patológico. Es decir, no necesariamente me tienes que estar hablando de una patología en curso. Pero vamos a precisar cuáles podrían ser eso, que es lo más importante. Porque a interrogante ustedes sería cómo saber entonces si la alteración es patológica o condicionada. La forma más apropiada de distinguir causas patológicas y no patológicas en este caso es, por supuesto, y lo que yo siempre también les recomiendo, y les recuerdo que el interrogatorio del paciente, los síntomas y los signos que ustedes pueden objetivar en él mediante el interrogatorio, el examen físico, también les permite a ustedes orientar si estamos frente a un cambio por un trastorno patológico condicionado. ¿Por qué? Porque recuerden que iban a haber muchas condiciones, en este caso, posibles tratamientos que esté consumiendo el paciente, consumo de ciertas sustancias, ¿ok? Pueden ser datos condicionantes que me produzcan, en este caso, cambios en la coloración de la orina, o si es un paciente que en este caso me refiere síntomas, ¿ok? Alusivos a una enfermedad del tracto urinario o renal, ya yo sé que, por supuesto, esos cambios en la coloración tienen que ser algo patológico, o por lo menos me están orientando a causas patológicas. ¿Se entendió? Sí. Ok, recuerden que cualquier duda que puedan tener, manifiéstenla. Aprovechen la sesión también para aclarar cualquier tipo de duda. Si no entienden algo, si no les quedó del todo claro, recuerden que la duda de uno puede ser la duda de todos. Fíjense que acá tenemos ya algunos ejemplos de lo que sería la coloración anormal de la orina y cuáles son sus principales causas. Como yo les mencioné, es bueno de todas maneras asociar causas patológicas y no patológicas, porque existen causas condicionantes. El primer cambio en la coloración de la orina que nos puede reportar el laboratorio es amarillo intenso, ¿ok? Algunos laboratorios lo pueden referir también como amarillo oscuro. Acá tenemos un ejemplo de más o menos cómo es la coloración correspondiente a esta descripción. Y encontramos como causas patológicas probables, ¿ok? Lo primero es un cuadro de deshidratación, porque recuerden que en los cuadros de deshidratación existe pues escasez de agua en nuestro organismo y al haber escasez del medio hídrico, por supuesto, va a ser una orina más concentrada, menos diluida, si se quiere ver desde ese punto de vista. Otra causa probable patológica podría ser el aumento de bilirrubina directa. ¿Recuerdan cuando vimos la química sanguínea, la bilirrubina directa, que era aquella que pasaba ya por conjugación hepática?
¿Ok? Así que esto también nos pudiese hablar de cualquier tipo de alteración o trastorno hepático. Causas no patológicas. Pudiese ser también el caso de un paciente que esté cumpliendo tratamiento antibiótico o tenga un consumo de frutas como zanahorias, la remolacha, muchas veces. Mayormente consumo de alimentos abundantes en carotenos. ¿Saben lo que son los carotenos? Todavía no. No. ¿Sí o no? No, no, no. Bueno, los carotenos son una sustancia que no. conseguimos generalmente en los alimentos con esa coloración amarillenta, naranja, ¿ok? Es el caso de la uyama, la zanahoria, ¿ok? Son uno de los alimentos con mayor concentración de carotenos, ¿ok? Y ese tipo de alimentos abundantes en carotenos me pueden dar o intensificar la coloración amarillenta de la orina. Aquí es donde yo les digo, tiene un papel importante el interrogatorio, porque bueno, ustedes dirán, el laboratorio nos reportó amarillo intenso o una coloración anómala porque la coloración me la reportan como oscura. Ustedes con el interrogatorio o el examen físico pueden descartar si es por una deshidratación, ¿ok? O si quiere, el paciente no presenta clínica alguna, no tiene sintomatología alguna, ¿ok? Mediante el examen físico ustedes no percatan ningún tipo de alteración y el resto de sus exámenes están fisiológicos, ustedes interrogan al paciente, ¿está cumpliendo actualmente algún tipo de tratamiento? ¿O consume por lo general algún tipo de alimento, bien sea zanahoria, alto consumo de alimentos, como les mencioné, como lo llama? Eso se los proporciona a ustedes en sí el interrogatorio, ¿ok? Está de su parte tratar de asociar. Ahora, tenemos el otro caso, como lo es la coloración anómala, descrita como naranja. Si se fijan acá en la muestra, pues es una coloración anómala. ¿Cuáles son las principales causas patológicas? Los pigmentos biliares, es decir, aquellas alteraciones también vinculadas a la bilirrubina. ¿Cómo se ve en las hepatopatías, trastornos hepáticos, afecciones directamente del hígado? ¿Ok? Pero recuerden que también existen causas no patológicas en donde se encuentra también el tratamiento con antimicrobianos urinarios y en este caso el mayor referente es la nitrofurantoína. ¿Okay? Esto es un fármaco utilizado para el tratamiento sobre todo de la bacteriuria sintomática, que es algo previo a, o si pudiésemos decir, una infección del tracto urinario leve. Pero también se da en el caso de pacientes que cumplen tratamientos por lo menos con complejo B. ¿Okay? El complejo B me puede dar también este tipo de coloración y ya sabemos que pudiese ser un hallazgo fisiológico. En este caso, la coloración de la orina estaría justificada por un factor, en este caso, condicionante. Luego tenemos la coloración marrón de la orina. Fíjense acá la muestra. Acá sí no existen causas condicionantes porque sí pudiésemos decir que es un hallazgo netamente patológico, ¿ok? Y generalmente se asocia a algo llamado metahemoglobinemia, ¿ok? Mioglobina o pigmentos biliares. Es decir, son situaciones patológicas muy precisas en este caso, los cuales vamos a asociar. Ahora, genero yo un interrogante acá, que me gustaría que me respondiese. ¿Cuál sería mi apoyo para los que vieron ya química sanguínea de los presentes? Si yo quisiese, en este caso, descartar una patología hepática en este paciente. ¿Qué estudios de la química sanguínea me permiten a mí valorar
la función renal, por lo menos. La función hepática, perdón, corrijo. Disculpen la confusión. Me refiero yo a qué parámetro o qué estudio de la química sanguínea me permite a mí evaluar la función hepática. Es la pregunta realmente. Es transaminasas. Muy bien, sí, las transaminasas. Perfecto. ¿Y qué nombre reciben las transaminasas? ¿Cuáles eran las dos? Eso no correspondían al ALT y AST. TGP. Ajá, la LT pudiese ser. Ajá, pudiese ser o es. No quiero dudas, quiero certeza. No me acuerdo cuál era el nombre nuevo, pero era o ALT, TGP o AST, TGO. AST y Exacto. ALT. Exactamente. TGO, TGP o como son conocidas actualmente ALT y AST. ¿Okay? AST. Esas son las pruebas de función hepática y me permitiría en este caso respaldar, ¿ok?, este tipo de alteración. ¿Ok? Ustedes primero se orientan a la clínica del paciente y lo respaldan al interrogatorio para asegurarse de que no existan este tipo de factores condicionantes que me pudiesen dar una coloración anómala a la orina. ¿Ok? ¿Quedó claro entonces? Yes. Sí. Ok, continuemos. Las otras coloraciones anómalas encontramos, fíjense acá, la parda o descrita como muestra con una coloración negruzca, ¿ok? Es un negro intenso que vamos a ver acá, como se visualiza en la muestra. Y esto, dentro de las causas patológicas, me pudiese hablar de una hematuria en curso. Y la hematuria es el término utilizado para hablar de la presencia de sangre, de eritrocitos, en este caso hematíes o hemoglobina en este caso en la orina. ¿Ok? Es algo común, sobre todo en los pacientes con intoxicación por ácido fénico. ¿Ok? Pacientes, por lo menos post envenenamiento, suelen tener este tipo de coloración. Pero también otra causa patológica es la fiebre hemoglobinúrica del paludismo. El paciente que cursa con malaria, paludismo, ¿ok? Como ellos suelen hacer también hemólisis, ¿ok?, van a tener a veces este tipo de coloración. Ahora, existen factores condicionantes, causas también no patológicas, sí, por lo menos el tratamiento, eso sí, prolongado, con fármacos como la levodopa, los complejos de hierro o los fenoles me pueden dar también esta coloración. Claro, y aclaro, no quizás con la misma intensidad como la que se visualiza acá, pero saben que una orina parda pudiese tener también causas no patológicas, como las que se citan acá. ¿Okay? Importante que lo tomen en cuenta entonces. Turbia es otra de las coloraciones anómalas que se pudiesen topar acá. Está la evidencia en la muestra. Esto es lo que se refiere a una coloración turbia, muy turbia diría yo. ¿Ok? Y fíjense que esta sí no tiene causas no patológicas, es decir, aquí no hay causas condicionantes. Generalmente una orina turbia me habla de piuria, ¿ok? Si ustedes pudiesen traducir esto, sería presencia o pus en la orina,
Es una forma más explícita de yo describirle a qué se refiere la piuria. ¿Ok? Fosfaturias o fecaluria, que me habla de proceso infeccioso considerable. ¿Ok? Así que una orina turbia siempre va a ser indicativo de infección, de un proceso infeccioso. Tenemos el caso también de la coloración rosácea o roja, como la que se visualiza acá. Y esto me habla de procesos patológicos como la hematuria, la hemoglobinuria, mioglobinuria, porfirias o síndrome carcinoide. Estas son patologías más complejas, ¿ok? Para el que no sepa en qué consiste cada una, ¿ok? Por lo menos en el caso de la mioglobinuria, es la presencia de la mioglobina. La mioglobina es las reservas de hemoglobina halladas a nivel muscular. En patologías como el ejercicio intenso, ¿ok? Se ha reportado en traumatismos, ¿ok? Se elevan las concentraciones de mioglobina. Por lo tanto, puede ser un hallazgo común también en la orina. Ahora, las porfirias, síndrome carcinoide, que son patologías un poco más complejas, estas se las recomiendo yo leerlas como estudio independiente para que más o menos vayan ustedes asociando. Recuerden que, bueno, por su nivel académico, quizás hablar de lo patológico es algo, digamos, ya más profundo o no pertinente en estos momentos, pero todo lo que ustedes puedan ir conociendo, pues no está de más. ¿Qué otras causas me pueden dar una orina, en este caso una orina rosácea o roja? El uso de fármacos como los que contienen o que tienden a ser por sí mismos como colorantes. Es el caso de la rifampicina. La rifampicina es un tratamiento antibiótico exclusivo para ciertas circunstancias, para ciertos cuadros infecciosos donde queremos evitar la resistencia antibiótica. En el caso, por lo menos, el tratamiento de los pacientes con tuberculosis o uno de los que constituye el esquema de tratamiento antibiótico. Y fíjense que acá figura también el consumo de remolacha. Así que este puede ser un hallazgo común también en este tipo de circunstancias. Y por último tenemos la coloración blanca, también descrita muchas veces como lechosa, que es esta coloración acá. Y esto sí me habla de procesos netamente patológicos, como es el caso de la quiluria y la piuria intensa. Es decir, un paciente con un cuadro infeccioso intenso, masivo, importante, de gran compromiso, me puede dar también este tipo de coloración. ¿Ok? ¿Quedó claro entonces todo lo que es la coloración de la orina? Sí. Ok. Aspecto es el otro parámetro y tiene mucha relación con la coloración. De hecho, muchos laboratorios actualmente la reportan en conjunto a la coloración. Fíjense que el aspecto, cuando lo valoramos, lo fisiológico, que es lo que denominamos como normal, es aquella que coincide con la coloración normal. Si se fijaban anteriormente, citábamos como una coloración normal la orina amarillo claro o en su defecto la orina amarilla neta. ¿Ok? ¿Cómo nos los reporta el laboratorio? El aspecto nos los puede reportar como claro, una orina clara, que es la que coincide con la orina amarilla clara. ¿Ok? O nos las puede reportar como ligeramente turbia, que por lo general coincide con la orina descrita como amarilla netamente. ¿Ok? ¿Qué quiero decir yo con esto? Que entonces, una vez ustedes valoran la coloración, se van directamente al aspecto, ¿ok? Y el aspecto normal debe ser claro o en su defecto ligeramente turbio. Esos son sus parámetros fisiológicos. Cuando les reporten este tipo o les describan, mejor dicho, estos dos aspectos de la orina, los consideran ustedes fisiológico o normal. ¿Cuándo es patológico? Cuando el laboratorio me reporta, en este caso, la orina como turbia.
directamente turbio. ¿Ok? ¿Cuáles son las causas? Bueno, la coloración con orina, la coloración en este caso de la orina, que citamos anteriormente. Fíjense ustedes que acá se evidencia un recuadro de todas las coloraciones que describimos anteriormente, que va desde el amarillo intenso, ¿ok? Va desde la coloración, en este caso, turbia, ¿ok? Negra o parda, la hematuria o la orina roja o rosácea, la blanquecina. Acá está toda la ejemplificación de las coloraciones anómalas que ya vimos, que ya citamos, ¿ok? Entonces, en pocas palabras, fisiológico, el aspecto descrito como claro o ligeramente turbio. Patológico, la orina que me es descrita como turbia. Y por último, tenemos en este caso el olor. Y fíjense que el olor de la orina se debe a la cantidad y concentración de los distintos residuos excretados por los riñones. Es decir, la orina cuenta con un olor característico o es normal que posea un olor propio de dichos elementos excretados por los riñones, ¿ok? La orina contiene, recuerden, una gran cantidad de agua y pocos residuos que por lo general no tienen un olor fuerte, ¿ok? Si bien característico, no es un olor fuerte. Si la orina está muy concentrada, es decir, con un alto nivel de residuos o como pasa en el paciente deshidratado, con poca agua, una orina poco diluida, allí sí va a adoptar o va a tener un olor a amoníaco, un olor fuerte. Entonces, a modo de descripción, ¿cuáles son mis valores fisiológicos o normales? Cuando el laboratorio no los reporta con este término, sui generis. Y el sui generis, ¿ok? Es un término derivado del latín que me habla de olor característico, ¿ok? Es el olor normal, esperado. ¿Cuándo es patológico? Cuando el olor, el laboratorio lo reporta como fétido, que es algo común en infecciones bacterianas, o cuando adopta el olor a amoníaco, un olor descrito como amoníaco. ¿Okay? Esos son mis referentes para yo poder interpretar hallazgos fisiológicos o patológicos respecto al olor. ¿Quedó claro? Sí. Sí, Ok. 2 minutos deberíamos.